este breve corte con el temazo de los redondos. Hacete un matecito de acá. Alan quiere un matecito. Se puede hacer un matecito. Un mate a Alan, se enojó que no le convidamos mate. Tiene toda la razón del mundo. Pero bueno, ya estamos acá de vuelta. Bien. Para seguir hablando de historia, Sí. o algo así. Sí, o algo así. O haciendo el intento ahora de historia. Haciendo el intento, Haciendo el sí. Hay que intento. poner un programa que sea hablando de historia o algo así. Algo ¿Nos así. verán los profesores? Estamos. Si nos están viendo, Yo, le profesores mandamos míos ya un no son saludo. iguales. Yo Claro, quiero que profesores sepan míos que ya no profesores son. míos No ya la apruebo sea, más. si No ellos- si ellos- A mí ya el título me lo dieron, ya lo Claro. firmaron. Si no les gusta esto, no me hubieran Ya aprobado. Ya está. Los 2 seminarios que me quedan, que están ahí, no me van a aprobar los profesores. Sacada de título no hay. Pero bueno. Ya está. Ya tengo un título que Beckenbauer no tiene. Que avala que todo lo que estoy diciendo lo dice un profesional de la historia. Claro. Sí, chicos, ustedes ya son Yo tengo la libreta firmada por todos los profesores. profesores. Se enoja. La perdí, boludo. ¿Te acordás cuál fue la primera que diste, Bray? Nah, La Civilización. primera materia que di creo Sí. que fue Civilización 1. Mi vida, con Pascual. Con Pascual. De la ¿Te carrera, firmó sí. Pascual? Sí, obvio. Pascual Encina Pujol fue un profesorazo que venía, En paz descanse. de esta época venía paz huyendo de la Guerra Civil Española, Sí. que fue para Catalán. la década del 30, Hincha de catalán. Barcelona. Hincha de Barcelona, obvio. Hincha de- un Y acá tipazo hincha de. No. de San Lorenzo. No, No ¿quién vivía es en el Boedo. Fortín de Villaluro? Vélez, supongo. Vélez. Yo lo Creo que adoro. iba a ver al Fortín, bol- Yo el me Fortín tiro- de Villaluro. Y Vélez. le gustaba también Deportivo Español, lógicamente. Claro, mirá. Bueno, un defecto tenía, era de Vélez, entonces. Tendríamos que encontrarle un defecto a Pascual. Y bueno, y ahora nos vamos a la parte económica de Sí. este programa, a cargo de nuestro economista, nuestro especialista en economía, Qué mal que estamos. el señor Igual los economistas de este país Franco tampoco son tan Damián. malos igual. No, Claro, yo creo que al lado de capaz- lo que A hay. comparación tenés de razón. Caballo, En ese quizás sentido, tampoco capaz- son tan ma- malos. mejor persona soy casi seguro. Seguro, ojalá Dios quiera. Me colgué mirando qué linda foto. Qué linda, perdón, ¿Qué fue? La revancha el siglo que viene, dice que es de La River, revancha eso, del siglo Bray. que viene, mirá Qué lindo, bueno. fina que sos. Bueno, Hermosa foto, ¿se ve? La revancha del siglo que viene. Me gustó. Bueno, arrancamos. La parte económica es un La despelote. muestro, amigo, sí, para sí, ver. sí, la conozco. La conozco. Para que vean lo que es La conozco. una cancha grande. Para que hagas una cancha con 2 bandejas. La cuestión, sí. Vamos, todas, vamos con el- todas. Vamos con la economía de este tipo, el pacto de Roca-Runciman y todas esas cosas que pasaron y los despelos. Y el hambre que sufrió la hambre. gente, pobre gente. Sí, en líneas generales voy a intentar hablar algo de la economía del periodo y centrarme en el pacto de Roca-Runciman, en lo que generó, en esto que hablábamos, la corrupción y demás. Bien, para empezar a charlar de economía, un poco ya hablamos en la intro, pero arrancando por la parte de la crisis, ¿no? Del 29, de la caída de la bolsa, de la crisis de Wall Street. Los motivos de la crisis no voy a desarrollarlos porque no importan. Pero eventualmente el capitalismo muestra su primera fisura grande y su primera crisis grande a nivel internacional, ya el capitalismo andando con todos sus motores a explota pleno. La burbuja de especulación. Explota la primera crisis de burbuja del capitalismo grande en el país donde eventualmente más pujanza tenía el capitalismo post Primera Guerra Mundial, donde las fábricas estaban a pleno, donde se habían aplicado la mayor cantidad de teorías desarrollistas posibles, donde venía... De hecho, la crisis de Estados Unidos le afecta solamente a un sector, no le afecta al Estado como tal, No. sino a un sector en particular de la economía de Estados Sí, Unidos. Ahí es cuando empieza todo lo que es, no sé si es ahora el New Deal y qué sé yo, pero Sí, sí. Sí. donde el Estado empieza a intervenir en la economía. Sí, el New Recién Deal, ahí. justamente, Claro. el New Deal es el nuevo acuerdo de Roosevelt en el 1933 y es justamente este cambio de paradigma que antes mencionaba en la forma de pensar la economía o la política económica en las potencias del norte, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa. Y eso de alguna forma se refleja acá también. Y acá se Claro. refleja ya sea por El- decantación de filosofías por cómo va a afectar ¿cómo se llama? Este enclosamiento internacional económico que hay, cómo va a afectar a la Argentina y cómo la Argentina va a tener que adaptarse a ese nuevo escenario. El Pero- keynesianismo nos surge ahí Sí. en Estados Unidos, que tiene que ver con esto. El ¿no? Con esta keynesianismo crisis. tiene su peak. Keynes saca su libro, no recuerdo el nombre exactamente de la teoría keynesiana, pero es en 1936 el libro principal, que es un nombre es muy famoso, donde él básicamente escribe en ese libro la teoría del estado de bienestar y qué sé yo, pero la teoría del estado de bienestar, como decías vos, Negro,
que se va a aplicar acá con el peronismo, Con el peronismo. que va a arrancar con el plan Pinedo, si se quiere. El plan Que Pinedo, aquí sí lo dicen keynesiano, ¿no? el plan Pinedo como que tiene tintes keynesianos, empieza a tener olor a Keynes, la idea del plan Olor a Pinedo, Keynes. olor a Bueno, Keynes. olor a Keynes. Empieza a tener Me gusta. algo parecido a eso. Teoría general del empleo, el interés y el dinero, ¿es esa? Puede ser, la verdad que no me suena, pero puede ser. 1936, dice acá. Tiene varios. Tiene varios. Pero bueno, el de 1936 es como el gran libro de Keynes. Y lo que pasa es que Roosevelt ya arranca a aplicar, de alguna forma, teoría keynesiana sin ser keynesiano. O sea, empieza a aplicar. De hecho, hay una reunión, entre Keynes y Roosevelt en el 34, y Roosevelt como que no le da mucha bola a Keynes en líneas generales, pero... De hecho, yo ya lo estoy haciendo. sí, lo critica o lo tilda como de que es un economista que no tiene mucha idea de pragmatismo. Lógicamente, es un político contra un economista. Es lógica la lectura de Roosevelt. Pero sí, eventualmente Roosevelt, con más intuición o con cintura política o con lo que sea que haya tenido, arma un nuevo acuerdo económico que es un Estado interventor, un Estado que va a ser motor de la economía capitalista en Estados Unidos. No como era hasta el momento, hasta el 29, el mercado, el libre mercado, era la filosofía que reinaba en las economías del norte, y va a ser esta crisis la que haga tambalear todos esos supuestos teóricos. ¿Cómo afecta esto a la Argentina? Lo hablábamos un poco antes con el tema de Gran Bretaña. Gran Bretaña sufre también parte de esta crisis. Se cierra, busca como respuesta a esta crisis cerrarse, económicamente hablando. ¿Qué significa cerrarse para Gran Bretaña? Lo que decíamos, volverla a comprar a solamente o aumentar las cuotas de exportación de sus territorios ex colonias actuales, parte de la mancomunidad de comunes de británicos, por así decirlo, en donde le va a empezar a comprar vacas a partir del Acuerdo de Ottawa a Canadá y a Australia, y le dejaría de comprar a Argentina. Ante ese acuerdo, la Argentina responde con política, pidiéndole a Gran Bretaña alguna forma de negociar igual, que nos compren igual, porque si no se nos caía todo el sector estanciero nacional. Argentina le vendía gran parte de la carne a Gran Bretaña. Ya había empezado a comerciar con Estados Unidos, pero la mayor tasa de exportación de Argentina era hacia Gran Bretaña, no hacia Estados Unidos. Acuérdense que veníamos hablando del triángulo económico del capítulo pasado, en la que le vendíamos a Gran Bretaña y comprábamos a Estados Unidos. Bueno, le vendemos a Gran Bretaña. Entonces ahora nos falta el que nos compre. Tenemos el que nos vende, pero no tenemos el que nos compra. Bueno, a partir de toda esta situación se hace el pacto Roca-Runciman entre el vicepresidente argentino, hijo de Julio Argentino Roca, y Runciman, que es el encargado de los negocios británicos. Y ya, no tiene un cargo muy, muy elocuente. Pero ese acuerdo va a constar de varias cosas. La primera es que Gran Bretaña vuelve a comprarle carne a la Argentina. Se logra el primer objetivo del acuerdo, que era volver a vender carne. Con una cuota inferior a 1929, a la cantidad de carne que se exportaba, o sea que igual tampoco es un gran acuerdo. Un gran acuerdo. Claro. Y con ciertas cláusulas o ciertas condiciones que son justamente las que van a ser las que están mal, las que fallan o las que perjudican a la economía argentina. Por un lado, lo que decías antes vos, Negro, de las exportaciones de carne a través de frigoríficos. El 85% de las exportaciones de carne era sí o sí a través de frigoríficos o británicos o estadounidenses. El 15% para frigoríficos argentinos, nada más. Ahí empieza a verse por dónde iba la mano de esta cuestión. Y el otro tema que piden los británicos para hacer este acuerdo y esta negociación es... la forma es pensar un método, buscar un método para que la guita ganada por las empresas británicas en este país, que son muchas, logren poder llevarse sus capitales a Gran Bretaña. O sea, lo que está preocupado el gobierno británico es, bueno, ¿cómo mis empresas que están allá van a lograr fugar sus capitales? ¿Van a lograr traer sus libras esterlinas de nuevo para la Argentina, o sus ganancias, sus dividendos? ¿Cómo van a girarlos a Gran Bretaña si están en Argentina? Y recordemos que para la época de 1930 Argentina no tiene banco central, ya existe lo que es el cepo cambiario, por así decirlo, no hay libre compra de divisa extranjera, no existe eso. Por lo tanto, el gobierno británico está preocupado por cómo van a ser las empresas británicas para girar sus retornos y sus ganancias hacia Londres. Por ello, parte de las condiciones de este pacto es que las libras esterlinas que Gran Bretaña les dé a Argentina por su carne no van a poder usarse libremente por el Estado argentino o por los estancieros argentinos, sino que esas libras esterlinas quedan guardadas y se utilizan principalmente para las importaciones
de Gran Bretaña. Un regalazo. Nos ¿Se entiende? regalamos, Como una ¿no? especie de swap. O sea, lo que se dice es, bueno, yo todas las libras esterlinas que te voy a dar por tu carne, no las vas a usar para lo que vos quieras. Las vas a guardar y se las vas a dar a mis empresas cuando te pidan libras esterlinas. Claro. Tenía razón cuando decía que éramos parte del Imperio Británico. Tal cual. O sea, en el Lo momento en el reconoció. cual mi empresa de trenes quiera girar sus ganancias para Gran Bretaña, no la va a girar en pesos, porque se va a devaluar y porque no le sirven de nada los pesos en Londres, la tiene que girar en libras esterlinas. Vos le vas a dar las libras esterlinas para poder girarlas al exterior. Eso es lo que se compromete el Estado argentino en este pacto. Resultado de este pacto, muchos, entre ellos la creación del Banco Central de la República Argentina, que se crea bajo este gobierno. No sé si los liberales, me gustaría chicanear libertarios con esto, pero no sé si los libertarios bancan o no bancan al gobierno de Justo puntualmente. Pero el Banco Pasa que no se puede. Pasa que no son liberales los libertarios, son anarcocapitalistas. boludo. son raros, no Son- saben muy son bien gente qué son, rara, no saben boludo, muy bien qué sí, son. Son gente rara. Vinieron a romper todo. ¿No? Tiene la única no explicación sé que si- tiene. La verdad Si tienen no, fundamento teórico. no. Pero Son una eventualmente combinación de cosas. así nace el Banco Central de la República Argentina como un mecanismo financiero para asegurar los retornos y las ganancias británicas como consecuencia de este pacto Roca-Runciman. Importante, el Banco Central de la República Argentina en ese momento no nace como un ente estatal, por así decirlo, sino que nace Regulador. como un ente, claro, como un ente prácticamente mixto. De 12 directivos que tiene el directorio, 6 son parte del Estado argentino, y, no, perdón, 4 o 5 eran parte del Estado argentino y el resto eran parte de bancos privados, la mayoría filiales o sucursales británicas. Por lo tanto, ya el propio directorio del Banco Central está, si se quiere, colonizado o por lo menos dominado por agentes de interés británico, de mínima. Ahora, ¿qué pasó con este pacto? ¿Qué fue lo que fue generando este pacto, no? Hay algo que empieza a pasar que es, bueno, se empiezan a levantar, como decíamos antes, los senadores Sí. de la oposición contra contra cierta situación que genera este pacto, contra cierta connivencia que había entre los sectores del agro, de los estancieros y demás, con la parte política de este gobierno que había articulado este pacto, y ver cómo eventualmente hay corrupción. Acá Lisandro Latorre y compañía empiezan a denunciar que estos frigoríficos, que estas empresas británicas y demás están haciendo evasión fiscal, están haciendo ciertas cosas por fuera de la ley y tributando menos de lo que tienen que tributar, y inicia todo una investigación por esto, y no sé exactamente qué año, si no es en el 35, me parece que sí, se ocurre lo que se descubre en los libros contables en un barco que estaba partiendo con exportaciones para Gran Bretaña, un barco frigorífico, y es un escándalo, ¿no? O sea, es el primer escándalo de corrupción que hay filmaciones, hay fotos, hay registro y hay una investigación acorde en la que va a terminar, como dijimos antes, con el asesinato del senador Bordavere, pero 1935. sí. 1935, Y donde es cuando lo matan se también. terminan de mostrar los hilos de este gobierno. Y acá es donde digo, ¿no? Se utilizó al Estado, o fueron sectores que utilizaron al Estado para hacer sus negocios. O sea, fue el campo argentino. Otra vez. Pero Otra vez. acá Para beneficio de poquitos, ¿no? sí, y acá incluso es una chanchada a gran nivel porque es un sector muy reducido el de los estancieros y el de los agentes británicos o las empresas británicas. Entonces ni siquiera es que apunta a beneficiar a un sector nacional, sino que es hasta Cipayo. con altos tintes cipayos el acuerdo, el pacto y lo que se buscaba. La realidad es que si bien este pacto es un pacto que es cipayo, no logra, Gran Bretaña nunca más va a recuperar, como hablábamos antes, la potencia o la presencia económica que tenía en Argentina. Estados Unidos sigue siendo el principal importador nuestro y se va a mantener. No es que las importaciones británicas de pronto inundaron el mercado argentino. Sí, como consecuencia de todo este pacto, creo que tiene una consecuencia buena, capaz, no a propósito o no planeada, que es lo que decíamos antes de la ICI, ¿no? La industrialización por sustitución de importaciones. Como empieza a haber menos importaciones hacia la Argentina, porque volvamos a esto de que las economías Se vuelven proteccionistas, se vuelven para adentro, Claro. y la moneda argentina particularmente estaba muy devaluada, no había mucha divisa para poder
la situación obliga a que importar. desarrolles mercado interno. Sí, o industria interna. peor. La situación argentina obliga a que generemos industria nacional porque no tenés dólares para traer cosas de afuera. Estás en una situación muy crítica de comercio exterior, de capacidad de divisa en moneda dura, y no puedes importar como te gustaría importar. Entonces tiene que surgir una pequeña industrialización que al principio va a surgir medio desordenada. Ya después con el plan Pinedo el Estado va a empezar a dirigir esa... Que no quería decir que los obreros estuvieran bien, Fran. No, por supuesto, Y ni mucho estuvieran menos. ganando bien. Si bien no son años de crisis, por lo menos en términos de... Pero de hambruna sí. ¿En Argentina? pobreza, sí. ¿Sí? Yo no tengo registro, si vos tenés. Yo no tengo que sea un año en el cual... De pobreza. Sí, de pobreza, sí, de obreros, de esto de que hablábamos, de que vienen las Villa Miseria. Después, sí claro, pasa eso, sí vamos pasa a eso. hablar del tango. Bueno, Viste que está donde hay un mango viejo Gómez. bueno, sí. De hecho, Ese, sí. en la portada del capítulo de hoy, que está la manifestación de Bernie, Sí. es también expresa un poco cómo vivían los sectores populares en esa época y se llama manifestación. Lo que digo es, había cierto descontento, cierto Malestar malestar en los social. sectores obreros, que el sector obrero empieza ahora a tener forma. Es la primera vez que empieza a haber un cuerpo obrero argentino. Sí, porque... hay una economía en desarrollo Sí, que del puede banco. absorber toda esa cantidad de gente que viene del campo, ¿no? También. Claro, Y empiezan a surgir eso. las villas miserias. Y Claro, creo que... O sea, trabajo hay, o sea, no alcanza igual. Claro, pero No, malas pero hay cierto condiciones, trabajo. sí, Pero sí. hay ciertas condiciones pues que... seguramente hay. Económicamente estamos más o menos acomodados, pero seguramente lo que sí no está ordenado es los derechos laborales, no están ordenados Los salarios. los salarios, no están ordenados seguramente las condiciones de vida. Digo, las villas miserias en el lugar donde se vivía muy mal. Por lo tanto, claro. no empieza, todavía hay cosas. Está empezando a surgir esta masa obrera, pero todavía sin ningún tipo de victoria o conquista conseguida, ¿no? O con muy pocas en última instancia. Realmente no es un momento. Ya habían logrado la jornada de 8 horas, Sí. el descanso dominical, Sí, hace un tiempo. hace un tiempo en el gobierno de Alvear, creo. No, Sí, sí. Si no mal recuerdo. Pero ya hay algunos logros y algunas políticas estatales que vimos de Sí. Fresco y de Pinedo tratando de contener eso para evitar el avance del comunismo. Sí. No sé si les interesaba realmente que el obrero viviera mejor, pero honestamente, Sí. pero sí les interesaba que viva mejor para no ser Que no se cooptado le levante la monada. por Claro. Sí. el comunismo. Había esa intención de dar derechos como para apaciguar cierta cosa, pero todavía no hay un caldo de cultivo tan grande. Sí creo que se empieza a gestar este caldo de cultivo y de hecho los últimos años de esta década deben ser ya medios complicados. Y ya, porque también si no nos explica por qué cuando Perón tiene tanta trascendencia cuando desde la Secretaría de Trabajo genera los derechos que genera. Claro. O sea, mi lectura media sencilla y básica es decir, bueno, si Perón en el 43 con 3 o 4 medidas medio pelotudas, entre comillas, logra todo el apoyo que logra, eventualmente es porque había un sector que muchos estaba problemas. esperando ese tipo de Sí, 3 o 4 sí, medidas sí, media sí, pelotudas, ¿no? O sea, había como Había un caldo de problemas, cultivo, sí, capaz no los había estallado obreros. todavía, capaz todavía no había crisis económica que genere el estallido, pero al menos había como una masa que estaba empezando a efervecerse, o estaba empezando a hincharse las bolas. Sí, sí, sí. Y eventualmente con Perón se cataliza todo eso. Bien, yo honestamente no sé si tengo mucho más para decir. Muy bien. Está bien. Yo, Quedó muy claro. ¿Quieren preguntar o aprovecho charlar porque algo? acá- Vamos a saludar. Dale, Bray, a ver.